Hola, Leandro, muchas gracias por esta entrevista nuevamente, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás, Guido? ¿Todo bien? Espero que todo Todo, muy bien. Acá todo tranquilo por México. Ahí que se cuenta, todo tranquilo. todo bien, gracias por estos minutos. Bueno, vamos a arrancar por el principio de tu carrera. Contame tus primeros pasos que arrancaron ahí en Newell's. Contame un poco lo que fue tus primeros pasos ahí en el club de Rosario. En Rosario, bueno, arranqué jugando muy chiquito, igual a los 5 años en el Babi, en el Brasileño de la Salud. Después ya pasé a lo que es Renato Cesarini en un momento como a los 8 años y después me vieron de News para poder saltar a cancha de 11. Ahí estuve en las inferiores de News, hice décima, novena y octava. En octava división, me vio en un entrenamiento el Tolo Gallego, que fue uno de los entrenadores campeones del 2004 en News, y me subió al primer equipo. ¿Qué significó, bueno, qué significó Newell's para vos ese debut? Que contame tus sensaciones. No, a ver, News me enseñó muchas cosas, ¿no? Que no sabía, tanto en lo personal, ¿sí? Herramientas para la vida, como también lo que es dentro de la cancha. Empecé de muy chico, como te dije, me tocó debutar a los 18 años, pero fue una sensación muy, muy buena, muy bonita. Recuerdo que fueron toda mi familia a verme al estadio, un día de lluvia contra Independiente en el año 2006, pero una sensación muy, muy bonita que quedará en los recuerdos para siempre. Y bueno, después tuviste por el extranjero, Ecuador, Chile, Tailandia, México. ¿Con cuál de estos países te identificás más? A ver, en Bielorrusia me fue muy bien, estuve casi 2 años ahí, eh, terminé siendo figura del equipo, terminé siendo uno de los jugadores más importantes de la liga. Me tocó salir de ahí porque ya hacía 2 años que estaba ahí, necesitaba un cambio, mi familia también necesitaba un cambio, era un poco complicado el tema del idioma, el ruso. Me tocó venir aquí a México, me pasó algo similar también en el equipo, me sentí muy bien, muy importante dentro del equipo. Me tocó ascender también y aquí hasta el día de hoy la gente eso lo recuerda y lo reconoce también. Amigos y amigas, estamos charlando con Leandro Chino Torres para todas las personas que están escuchando este programa en Estación Plus Crespo. Eh, Después tuviste, bueno, ese paso, más ahí en Tailandia. Contame algo de la cultura, el país, te costó la adaptación. Sí, Contame una cultura totalmente diferente en Tailandia, donde me tocó llegar en el año 2014. Este, Ellos hablan Thai. Yo creo que nunca, si no naces ahí, nunca vas a poder aprender el Thai. Nos comunicamos un poco en inglés, teníamos nuestro traductor. La comida muy picante, demasiado. Mira que estoy aquí en México y ellos comen picante aquí, pero ahí era el doble de picante en Tailandia, pero te digo, una cultura totalmente diferente y en los estadios la gente por ahí no se enoja mucho cuando el equipo pierde, sino que lo ven como una obra de teatro. Van, si el equipo gana bien y si pierden no importa. Se agradece y todo normal. y después tuviste un paso por Bielorrusia. Bielorrusia, ¿cuál te costó más? ¿Tailandia o Bielorrusia? Adaptarte. Eh, Creo que Tailandia me costó un poco más por el tema de la cultura, el fútbol, cómo lo entendían ellos. Bielorrusia me costó un poco menos meses en aprender el ruso. Tuve que ponerme a practicar porque era una barrera con mis compañeros que, que tenía que traspasar para poder comunicar. Entonces empecé a estudiar, cada noche estudiaba las palabras
de cotidianas y también las palabras de cancha. Y, y ahí, ¿cómo hacías? Obviamente, me imagino que tenías traductores en ambos países. En ambos países teníamos traductor, pero en Bielorrusia me desenvolvía un poco mejor. Cuando iba a una tienda o a hacer el mandado, ya podía desenvolverme con algunas palabras. Y bueno, pero en esos tiempos me imagino estar lejos de tus seres queridos, cómo era, volvías cada tanto a Argentina, cómo te manejabas Volvíamos o casi siempre, bueno, en fin, sí, mi familia, mis hijos se tardaron en ir, unos 2 o 3 meses se tardaron en ir hasta que me dieron una casa, hasta que podía tener todo bien acomodado. Siempre hacíamos así. Después volvíamos cada diciembre a pasar las fiestas y después retomábamos lo que era la pretemporada. y me imagino que, digamos, todo ese tiempo había WhatsApp y demás ya en esa época, creo, pero tuviste un paso en Ecuador y demás, a donde no había WhatsApp, se extrañaba por ahí menos a la familia con la ayuda de la tecnología. Sí, siempre en comunicación, ¿verdad? Siempre tratando de llamar. Por ahí quedaba un poco el tema de los horarios y demás, no eran tantas horas, pero ahora con el tema de la tecnología nos podemos ver. En esos tiempos era un poco más complicado porque no había tanto o el Zoom o mismo los teléfonos celulares, solamente estaba el teléfono en línea para poder llamar. ¿Y cómo te tuviste que adaptar? Cuando arrancaste a jugar, tenías una por ahí, tenías, te cuidabas menos o con las comidas y demás, ¿qué tuviste que cambiar futbolísticamente para poder mantenerte en buen nivel? Mira, en la comida casi siempre traté de cuidarme. Sí, sí, antes no comía tan bien como cuando fueron pasando los años. Me fui dando cuenta de que la alimentación también ocupaba un rol importante en el tema futbolístico. Eh, Tomar mucha agua, hidratación, ayudas también de proteínas, el tema de la comida, pescado, eso lo fui aprendiendo cuando fueron pasando los años, que en verdad sí lo necesitaba y también el descanso también, que no lo nombré, el descanso también era muy, muy importante. ¿Y qué cambió en tu vida la forma de ver el fútbol? Porque pasaste por tantos países, tantos equipos. ¿Cambió en algo ver, digamos, recorrer tantos países, tantos lugares? ¿Cambió en algo la forma de ver el fútbol? Eh, Sí, sí, sí. A ver, a medida que vas creciendo te vas dando cuenta de cosas, ¿verdad? Me acuerdo cuando era más chico, más pequeño, siempre estaba pensando en el futuro. Me preocupaba mucho por el futuro, del qué pasará, de cómo haré esto, cómo haré lo otro, cómo haré para darle de comer a mi familia y así todo el tiempo y no disfrutaba el presente. Ese era un problema que tenía. Y lo fui cambiando, empecé a trabajar con una psicóloga deportiva que me ayudó muchísimo, me hizo dar cuenta de muchas cosas que, a ver, tenemos que vivir el presente porque mañana no sabemos qué va a pasar, tanto personal como familiar, pueden pasar muchas cosas, entonces tenemos que vivir y tratar en lo que se pueda de disfrutar el presente, ¿verdad? y después, este, después te ves como técnico, entrenador ahora actualmente. Sé que estuviste jugando un torneo en México. Sí, sí, ya terminé mi curso de entrenador, en licencia pro para poder dirigir primera división. Estoy en ese transcurso de poder encontrar un trabajo tanto en inferiores como en primera división también, no le cierro las puertas. Tengo mi propia escuela también de fútbol aquí en México, Academia Chino Torres, que tenemos niños desde los 5 hasta los 15 años. Así que nada, como te dije, disfrutando el proceso, también sigo jugando amateur, pero sigo disfrutando del fútbol, que es lo más lindo que hay. Y
¿Seguís exigiéndote de la misma forma? ¿Te relajás ya un poco, disfrutando un poco más? ¿O sos de la misma forma de exigente que Un al poco, sí, principio? un poco de las dos cosas. Trato de disfrutarlo cuando me toca jugar, sí, pero también me enojo un poco. Siento que se me están viniendo un poco los años de por qué en un momento mis compañeros se enojaban tanto, los viejos en ese entonces, te estoy hablando del Mago Capria, de Rolando Schiavi, por qué se enojaban tanto cuando ellos eran los mayores y ahora el que me enoja, el que se enoja soy yo, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Por qué hiciste un gol jugando para un equipo de México? Lo ganamos hace un par de años, que hoy la gente te lo recuerda con mensajes, un gol histórico, la gente gritando chino, chino. ¿Qué sentiste en ese momento? Sí, no, la verdad, la piel de gallina. Fueron dos finales aquí hasta el día de hoy. Hoy se cumplen 7 años de ese momento. La gente me lo sigue recordando, me sigue agradeciendo, se siguen sacando fotos conmigo y es algo espectacular. En esos partidos fueron las dos finales que jugamos, fueron contra el equipo de Dorados, que lo dirigía Maradona en ese momento, así que imagínate, le pudimos ganar las dos veces y el equipo pudo ascender a lo que hoy es la primera división. Contame algo ya. Ahí justo me abriste la puerta para preguntarte algo sobre Diego. ¿Cómo era Diego? ¿Cómo era tenerlo como entrenador? A ver, me tocó la primera vez, yo no lo conocía. Fuimos a jugar a cancha de Dorados, me acuerdo, y él se acercó a la banca de suplentes donde estábamos nosotros y saludó a todos, al entrenador nuestro y a todos los suplentes, pero era algo, su piel, tocarlo, su mano, era como algo mágico, era algo mágico, porque tenía una piel que no tenía, siento un ser humano, imagínate. Me acuerdo que tenía dos relojes, medallas de oro, era algo, un ser tocado, viste cuando dicen, no, está tocado con la varita mágica, pero él sí estaba bendecido. Y contame algo que te haya dejado, o sea, me imagino buena charla, algún recuerdo, digamos, me imagino que debes tener anécdotas que te las vas a llevar siempre y eso es lo más lindo del fútbol, ¿no? Sí, sí, no, con él me saqué una foto, fue la última foto que él se quiso sacar ese partido. Se habrá sacado 3 o 4 fotos y yo fui el último. Cuando quiso sacarse fotos, bueno, mis compañeros con él, ya se iba, porque el partido había estado un poco friccionado, entonces no, estaba un poco enojado, entonces no, ya no quiso sacarse la foto. La última foto se la sacó conmigo en ese partido. Y vos dijiste, leí en un diario que querías volver a Newell's, no se pudo dar esa vuelta futbolísticamente jugando. ¿Te quedaste con esa espina y esa ganas de retirarte con la camiseta del más grande de Newell's? A ver, sí, la espina siempre está. Siento que por ahí en el fútbol podría haber dado más. Hoy me toca con 37 años, por ahí siento ese vacío que un futbolista por ahí siente que pudo dar más, ¿verdad? En ese momento estaba Gamboa como entrenador de News hace unos 2, 3 años y no se pudo dar la vuelta, pero sí tenía muchas ganas. En lo que sí mantengo conversación con muchos chicos, ex compañeros que están metidos en el club y eso también me hace sentir importante, ¿no? Porque me hablan como un compañero más, como un amigo más, Gato Fórmica, Luca Bernardi, Rolando Schiavi, muchos, Nacho Escoco, Maxi, muchos compañeros que la verdad uno sigue teniendo ese diálogo y es algo importante también. Eh, ¿Te duele verlo en esta situación a Newell's como estuvo ahí lamentablemente al borde de descender? Sí, la verdad que sí, porque uno no espera, me ha tocado en su momento en el año 2007-2008, también estuvimos peleando el descenso. Me acuerdo que en ese momento estuvo Cumpido, después estuvo Marini y después llegó Caruso, que fue el que nos salvó del descenso en ese momento de jugar la promoción también en el año 2008.
pero es algo complicado. Lo digo porque lo sé. Entrar a una cancha con 30.000, 40.000 personas que estén un poco enojadas, enfurecidas porque los resultados no se dan, es algo complicado y lo entiendo también a los entrenadores que han pasado ahorita o mismo a los chicos también, pisar el coloso y jugando la permanencia es algo difícil. Eh, ¿Y qué sentiste cuando la viste a la selección campeona? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Estabas en México? ¿Estabas acá en Argentina? ¿Volviste? Estaba acá en México, estaba en el sillón, me acuerdo, mirando, no me junté con nadie, con ningún argentino, con ningún mexicano, estaba solo acá en la casa, creo que necesitaba mi familia, no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo era que tenía una final de la liga aquí en San Luis, en la ciudad donde vivimos, a las 12:30, una tenía, y era justo el horario donde estaban los penales de Argentina y yo con mi mochila puesta para poder irme al partido y mirando los penales que al final la Argentina sale campeón. No pude ir a festejar porque aquí no se juntan mucho en lo que es aquí en la ciudad, pero la verdad que muy, muy feliz, muy feliz. Eh, ¿Y te costó, a ver, retirar, si no me equivoco, te retiraste profesionalmente? ¿Te costó tomar esa decisión? Un poco sí, un poco no. Ya tenía pensado, venía pensándolo de que iba a formar mi propia escuela, de que iba a tener mis propios alumnos, de enseñarle lo bueno y lo malo que he aprendido a lo largo de mi carrera. La verdad que ya llevamos 3 años con nuestra escuela y la verdad que nos ha ido muy bien. Muchos niños han pasado por aquí, así que pero está al otro lado también de que uno, como te digo, sigue jugando, quiere sentirse importante. A veces me toca viajar a Estados Unidos también a jugar, así que uno sigue enroscado en lo que es el fútbol. ¿Cómo te ves dentro de 10 mucho, vamos a dar 5 7 años? ¿Te ves entrenador de un equipo de fútbol de México, de Argentina, de otro país? ¿Qué te gustaría? Sí, me gustaría entrenar, me gustaría entrenar. Estoy viendo aquí las opciones de poder entrenar. He analizado también un poco lo que es abriendo el abanico. Por ahí me gustaría empezar con las fuerzas básicas, con las inferiores, como se llama aquí, porque te da un poco de margen, ¿no? A lo que es el trabajo. Ya un poco en primera división o en segunda división, ya mandan un poco más los resultados, ¿verdad? No hay como proyectos sólidos de decir, ¿sabes qué? Te dejo 6 meses o un año para que trabajes, ¿no? Acá sabemos que es el tema de resultado de 2, 3, 4 partidos, si no ganas o si el equipo no anda bien, se complica. Entonces, por ahí empezar con unas inferiores estaría bien. Eh, ¿Y ya tenés pensado tu cuerpo técnico o no? Todavía estás tranquilo. No, estoy tranquilo todavía. Sí, tengo ahí a gente que ha trabajado conmigo en lo que en lo que fue en el futbolista, profes. Tengo aquí también amigos que la verdad que me gusta mucho cómo trabajan y la mentalidad que tienen aquí, algunos profes mexicanos. En Argentina, como te dije, también dejé amigos futbolistas que la verdad hoy tengo mi mejor amigo que es Pablo Pérez, está trabajando con Carlos Tevez en talleres, entonces sí hay un abanico de posibilidades también. ¿Y cómo, porque Pablo se retiró también no hace tanto, cómo lo hablaste con él? ¿Tenés comunicación? ¿Cómo lo ves ahí en el cuerpo técnico de talleres? Sí, hablo seguido con él. Él estaba muy abocado a lo que era el fútbol antes, el tema profesional cuando jugaba. Sí se encerraba mucho en lo que era news, que quería que las cosas vayan bien. Después cuando tomó la decisión de retirarse, lo mismo, ahora está terminó su carrera de entrenador. Creo que recibió el llamado de Carlos Tevez para que lo pueda ayudar en talleres
Y bueno, le está, dentro de todo, malo o bien, le está yendo bien, está aprendiendo, entonces eso es lo bueno, lo veo bien, lo veo contento y eso es lo más importante. Ahora sí, las últimas, y agradeciéndote por estos minutos, eh, preguntarte cuál es el arquero que vos decís, mira, me sacó varias pelotas, que fue más complicado marcarle un gol. Y a ver, no tanto marcarle un gol, sino la progresión que tuvo en su carrera. Hoy está también, ojalá que no, ¿verdad? Pero él lo que está hablando es un poco del retiro, que es el Patón Guzmán, que Sí. fue compañero mío en News y hoy está aquí hace, creo que del 2014 llegó aquí a México, a Tigres, es uno de los ídolos máximos de Tigres y la evolución que tuvo él desde ese Newell's campeón en el 2013 hasta hoy ha sido muchísimo. Entonces, algo que me pone muy contento con él, porque es uno de mis compañeros, es un amigo que me dejó el fútbol, entonces me pone muy contento por él como portero, como arquero, ¿no? Y bueno, después preguntarte cuál fue el mejor partido que jugaste sacando ese partido, que me imagino esos dos partidos, que fue algo histórico y demás que hablamos anteriormente. Sí, creo que también tuvo uno bueno en Bielorrusia. Me acuerdo que marqué un gol de tiro libre, fue en un clásico, Dinamo Brest contra Dinamo Minsk, que me tocó entrar en el segundo tiempo. Estaba un poco enojado con el entrenador porque me había dejado en la banca después de jugar varios partidos titular y demás. Ese partido en particular quería jugarlo porque era un clásico. Me tocó entrar en el segundo tiempo y me quedó un tiro libre afuera del área donde me tocó marcar. Fue bien a la escuadra, al ángulo, como se dice, el tiro libre y nos tocó ganar 1-0 con ese gol mío. La gente igual coreaba mi nombre y es algo muy lindo, ¿no? Que tengo en la memoria. Qué fuerte, ¿no? Y encima en otro país, para colmo, digamos. No, por eso en otros países lo más importante. Me tocó ahí, en ese equipo, que coreaban mi nombre, que nunca, la verdad, coreaba mi nombre y yo quería correr más fuerte, imagínate. Y después me tocó aquí también en México, que la gente me pedía mucho, gritaba mucho mi nombre y eso te hace sentir, a ver, cuando dar el 110, el 120% de las posibilidades que uno tiene, ¿verdad? Y estuviste ahí en varios clásicos, en varios países, pero eh, el que más se vive pasionalmente, contame ahí en México cuál es para vos, en tu opinión. Acá se ve un poco diferente bueno, los clásicos, los partidos, lo que a mí me llama mucho la atención es que a veces en un clásico las hinchadas se juntan o en la platea se sienta uno no sé, del Cruz Azul con uno del América y eso en Argentina por ahí no pasa o no va a pasar nunca, es muy, muy difícil. Entonces eso es lo que más me llama la atención acá en México. Y preguntarte, ¿qué le dirías a la última? ¿Qué le dirías a un chico, un pibe que ve capaz va a ver esta entrevista, esta nota? ¿Y qué le decís a ese chico que sueña con llegar a primera, a la elite? Eh, que el camino es difícil, pero todo esfuerzo tiene su recompensa, que no hay que aflojarle en ningún entrenamiento, en ningún amistoso, en ningún partido, porque siempre hay alguien que te está viendo y las posibilidades tienen que aprovecharlas, tienes que estar al 100% porque las posibilidades tienes que aprovecharlas. Y si no te toca en el club donde estás, inferiores, este, llegar a primera, tienes que estar preparado igual, porque hay millones de clubes para poder jugar en el mundo. Siempre hay alguien que te está mirando, pero tienes que estar preparado. Si tú no estás preparado físicamente y psicológicamente, es muy difícil. Muchas gracias por estos minutos, Leandro, muy amable como siempre. No, muchas gracias a vos, Guido, y bueno,
Ojalá no sea la última entrevista, ojalá tengamos más y ojalá te haya gustado mucho. Sí, me encantó y seguramente vamos a seguir en contacto en alguna otra entrevista. Muchas gracias. Un abrazo.